El próximo 29 de noviembre de este año se va a realizar aquí en la ciudad de Posadas el Congreso de los Pueblos Libres, en conjunto con la Dirección de Asuntos Guaraníes de aquí, de la provincia, el Consejo de Ancianos de la Nación en Biá y la Asamblea por de los Pueblos por los Derechos Humanos. Miki Verón, bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, Miki, antes de hablar de lo que va a ser este congreso, me interesa charlar sobre una cuestión coyuntural que recién nos comentabas con respecto a los niños que se encuentran en la avenida Mitre. ¿Qué sucede? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué está pasando ahí? Se necesita la responsabilidad colectiva, se necesita el acompañamiento de la sociedad posadeña, se necesita de los que aman a los prójimos, ¿no? Y se necesita sobre todo a los que tienen idea, atención y contención siempre en sus concepciones religiosas, filosóficas, de ser bueno, ¿no? En este caso hay que ser justo más que bueno, no hay que dar moneda. De esa manera somos justos y buenos, ¿no? No solamente ser bueno, ¿viste? Sacándose un peso encima, dándole moneda a los niños. Esos padres son víctimas de vicios, víctimas de situaciones que hacen a la autoestima, que hace a su concepción ya evangelizada, ya más acriollada o como no indígena, ¿no? Y que ven la explotación del menor como una salida de lo que ellos tienen como derecho colectivo. Tiene asignación universal, madre de 7 hijos, tiene tarjeta alimentaria, tiene colchón disfrazada, tiene herramientas, semillas, vivienda, agua potable, se está trabajando su territorio suficiente y apto, pero es en lo colectivo, digamos, ¿no? En este caso son pequeñas familias, son no más de 15, que vuelvo a insistir, que tienen como hábito, ¿no? Tomó el hábito de explotar a sus hijos y a sus nietos para alcanzar ese peso que se sacó a alguien por intentar ser bueno y terminó siendo injusto y se va al vicio y se va a situaciones que ojalá que no lamentemos situaciones peores, ¿no? Por lo que me comentabas, entonces tienen detectados quiénes pueden ser los niños o claro, los padres claro. que fomentan. El Estado, ¿no? inclusive, el Estado a través de la Dirección Provincial, en este caso de mi responsabilidad, y encontramos los padres y al cacique en situación de ebriedad total, en coma etílico. ¿Y cómo digamos, intervienen? ¿No? Es decir, ¿cómo van y le hablan al padre? Porque entiendo que por ahí la relación entre lo que es la dirección, que es una institución del Estado, perteneciente políticamente, ¿no? ¿Cómo se llega al padre de niño en Biá? No, se llega al padre a través de su propio pueblo, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos la presencia de hace 12 años de la institución representativa de ese pueblo, de esa sociedad ancestral, de esa nación, que es el Consejo de Caciques y Consejo de Ancianos. Claro. Ellos pregonan, insisten y exigen al Estado sus derechos colectivos, como sujeto de derecho colectivo. Y el Estado debe, con consulta previa, ir informado a esta estructura representativa de esa sociedad preexistente a la República, qué tareas, qué acciones y qué desafíos se debe dar. Entonces, con el acompañamiento de ello tenemos que llegar al papá, tenemos que llegar a la mamá, al cacique, a la autoridad, al guía espiritual, de por qué esas madres, ya evangelizadas en muchísimos casos, son los que traen a su hijo en situación de explotación del menor. Eso hizo que nosotros fuéramos a la justicia y pongamos en situación de nitidez, por eso fuimos con Escribanía General de Gobierno, al efecto de confirmar el estado abandónico de los niños y de sus mujeres, y sobre todo el estado alcohólico, en coma alcohólico, no solamente de su cacique, sino algunos adultos, que es lo que le hacían y le explotaban a los chicos. Claro. Ahí está la asociación. El dinerito que le entrega para sacarse un peso encima y se queda como bueno, y lo que produce eso, digamos, ¿no? Estamos hablando de la gente que paran en el semáforo y cuando el chico golpea el vidrio, encima un peso. Eso no hay que hacer, no está bien. No hay que hacer con ningún niño, sino que hay que acudir al Estado, hay que hacer la denuncia en todo caso, para que el Estado accione en consecuencia, y de eso necesitamos la sociedad no buena, sino justo. Y tenemos que entender que son derechos internacionales que hacen al resguardo. Tiene que estar en la escuela, tiene que estar jugando, tiene que estar en su hábitat, ¿no? Y el Estado debe garantizar en ese hábitat, en ese lugar, la escuela, el acceso al agua, planes, programas, tienen todo. Ahora recién cobraron la tarjeta, pero están ahí. Claro, porque como resultado tenemos al adulto vicioso, en pedo, borracho, zánganos, total, viviendo de la explotación de ese menor. Entonces, y a partir de eso se desprenden una cantidad de cosas, ¿no? Tenemos que salir de eso, ¿no? ¿Cómo salimos de eso? Solamente con la participación de lo colectivo. Es decir, la sociedad tiene que tomar conciencia de que hay que ser justo y bueno, no bueno
y lo que menos hacemos es justo. ¿Tienen, a ver, algún número aproximado de Sí, cuánto les significa? No son más de 15 familias focalizados en la aldea de profundidad, eventualmente viene alguno de Ruta 7, que también tenemos focalizado, y que otros sí vienen a realizar lo que hacían y hacen hace muchísimos años, que es traer su artesanía para el ejercicio libre de su venta, digamos. En el caso y de traen sus niños. En ese caso lo contiene la elección. Cuando nosotros vemos que está ahí con la excusa de la venta de alguna artesanía, le invitamos a ir a comer, a estar en la institución, intentamos llevar a hogar de día. No quieren ir al hogar de día, que es que los chicos estén retenidos ahí jugando y comiendo con otros niños, ¿no? Claro. Con otros niños. No porque es la herramienta de lo que es el dinerito que se saca a alguien como peso encima y le lleva a la adicción y al vicio. ¿Cuánto lleva la familia, en cuanto a números, cuánto lleva la familia por día recaudando la monedita? Que ¿Cuánto significa la monedita? Ellos mismos manifestaron buscando pleitos, por una forma misionera de decir, buscando pleitos diciendo, si ustedes nos dan esto, que es la bolsita monedita, nosotros no iríamos más. ¿Qué es eso? Es un promedio por niño de más de 300 pesos. 300 pesos por niño. Por niño. Entonces, a veces traen niños de otra familia y traen en edad de pedir. Ahora, estamos hablando de una esquina, de un semáforo de 4 tiempos, es decir, de unos 3, 5 chicos y sentados los adultos y los varones cuando existe la presencia de los otros caciques y espirituales que lo vienen a decir que ese ejercicio es condenable, es además reprobable por ellos mismos y por nosotros, se esconden, se van a los bares o se van por ahí en las plazas y en las esquinas. Miki, bueno, nos metemos en el tema que nos compete hoy, ¿no? El Congreso de los Pueblos Libres. Tiene que ver con lo mismo. Cuando allá hace 200 años, la primera declaración de la independencia se da de los pueblos libres de Artigas, que era el protector de esos pueblos libres, ¿no? Y la banda oriental, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, que era la Liga de los Pueblos Libres, ¿no? En el 1815, en Arroyo La China, en el gran campamento del protector de los pueblos libres, que es el general Artigas, que es el padre del federalismo, que hay que leerlo, hay que buscar materiales para leerlo, porque es el fundador del federalismo, es un precursor de la independencia, y que nosotros lo tenemos tan en el corazón, porque además es el padre de Andresito Guaycurarí, que le pide para que sea su padre, a los efectos de llevar adelante esa concepción ya más compenetrado lo que concebía Andresito, no solamente como su líder político y militar, sino también como ejemplo y modelo a seguir en esta lucha por la independencia. La primera independencia, que quedó inconcluso, digamos, ¿no? Entonces lo que se hace es en ese lugar gigantesco de la presencia de Andresito, que es una figura gestual, en donde se hace una plegaria, una rogativa. Estamos hablando del monumento en la Costanera. El monumento de la Costanera, ¿no? Ajá. El monumento de la Costanera constituye, como planteo el porqué de esa gigantesca presencia, gigantesco hablo en términos gestuales, para nosotros lo de esta región, ¿no? Significa el de retomar sus legados libertarios, sus legados rebeldes, federales, de pueblos libres, de los recursos naturales, de lo que tenemos que hacer como misioneros y guaraní, o como guaraní misionero, de la sociedad fraterna, una sociedad donde interactúan muchísimas procedencias y cosmovisiones y religiones de Europa, de todo lado, y vivimos en paz y fraternalmente. Entonces, el mejor legado que podemos hacer es retomar lo que hizo como precursor de la independencia y el federalismo Andrés Guaycurarí Artigas. Miki, el gobierno provincial en cierta forma tomó la decisión de ir revisando un poco nuestra historia como misioneros. Y en esto entra también lo de Andresito, ¿no? Un reconocimiento. Más que revisar es reivindicar, restituir, como en el caso de los desaparecidos. Se apoderaron de los hijos de los desaparecidos y lo que hace el Estado restituye a la identidad de esos chicos. Pero primero hay que revisar una cantidad de textos y historia contada, ¿no? No revisar, sino restituir toda la memoria y la verdad histórica. La memoria y la verdad histórica va, por ejemplo, en el caso de la construcción con presidencia de Cámara, que el ingeniero Rovira, y la Asamblea de los Pueblos, y la institución ideológica y políticamente afine a esa construcción, que tiene que ver con que los pueblos tienen héroes.
los pueblos tienen héroes, como en el caso de Andresito, Abucú, Pantaleón Sotelo, que tenemos que investigar dónde están. El primer desaparecido, por ejemplo, cuando Andresito lo toman prisionero, herido, y lo llevan los portugueses, el imperio portugués, qué bueno que tomemos esto, porque si nosotros asociamos a 200 años después está el tema de los buitres, ¿no? Y hoy también está lo mismo, ¿no? La autonomía, la independencia, la soberanía, la iniciativa política, el federalismo, está todo jugado en nuestra América, y sobre todo en Argentina. La relación entre buitre y en este momento del siglo XXI y lo que fue Andresito y la lucha por la autodeterminación de esta zona geográfica y del pueblo. Es una comparación compleja. Es una comparación rica, pero hay que hacerlo porque está asociado. Entonces, la memoria y verdad histórica está asociado a los momentos históricos de nuestros pueblos. Y lo que se hace el 30 es el nacimiento. Y hay vaya situación. Que eso tiene que ver con la filosofía de quienes creemos en la vida, ¿no? Y de lo originario, que es festejar el nacimiento. Porque si alguien que vino al mundo como tu papá, que tenés que amar, es el día del cumpleaños, no el día de la muerte, y ir al día de los muertos y llevarle algo para recordar y llorarlo. No, hay que reír, hay que alegrarse, hay que ser feliz, porque hay que hacerlo en el día del nacimiento. Porque si vino a parir la historia de Andresito, de esta manera, de la vida, del amor, de los recursos, de la geografía, de la cosmovisión, del escenario escénico de lo que significa nuestra provincia, nuestra región, tenemos que agradecer que nació ese 30, Miki, acá cerquita. Dentro de la invitación leíamos un texto, ¿no?, de la descripción de lo que va a ser el Congreso. Y a mí me llamó la atención un concepto muy puntual que decía ratificar la identidad cultural y política de las comunidades guaraníes. Qué bueno, ¿no? Identidad política. Difícil. ¿Qué significa identidad política? ¿De qué estamos hablando? Primero, para la sociedad entender que todos hacemos política. Desde que nacemos nos preocupamos de ese ser para alimentarlo, para crear las condiciones para que esté en una vivienda digna, crear las mejores condiciones para que en su desarrollo esté contenido el acceso a la salud, a la educación y todo el desarrollo que pretende cualquier familia con respecto a sus hijos, ¿no? Entonces, en el caso de la sociedad, en lo colectivo, uno de los sujetos de derecho es el pueblo originario, y nosotros tenemos que ver que el concepto de identidad política tiene que ver con lo que el legado de Andrés. Es político, ideológico, es cultural. Hay legados que no nos damos cuenta, pero como misioneros también empezamos a reivindicar el tema del concepto de familia, el grupo de familia extensa, ¿no? El de juntarnos entre parientes, a mano, fraternalmente, compartir la Navidad, compartir cumpleaños, no juntarnos cada vez que hay un fallecimiento, sino juntarnos en el disfrute de la familia. Eso también son cosmovisiones y son prácticas que traemos de nuestros ancestros. La presencia de los abuelos, el amor a los abuelos, no el abuelo en el geriátrico y el niño en las guarderías, sino el niño en la casa abrazando, disfrutando del amor de sus hermanitos, de sus primos, de su mamá, de su papá, y disfrutando de su abuelo. Es decir, ese concepto extenso de la familia es fuera de lo occidental y fuera también a veces de lo cristiano, que es el tema europeo. No quieren tener hijos porque les afea la estética, no quieren tener hijos porque los llevan a guardería, porque en la casa tiene que realizar sus tareas quizás laborales. Es decir, cómo la sociedad te va llevando hacia el egoísmo, individualismo y a un disfrute del desamor. O sea, disfrutan del desamor. Entonces empieza la tecnología, empiezan todas esas cuestiones del escapismo. Y no nosotros que sí tenemos que disfrutar la criatura en la casa, disfrutar del abuelo, lo que más podemos con el abuelo. Y bueno, y esas son las cosas que nos hacen a nosotros ser lo que somos, una sociedad fraterna, una sociedad feliz, una sociedad cargada de problemas, pero dispuesto a enfrentarlo y desafiarlo y resolverlo. Por eso yo creo que la relación que hay con el pueblo guaraní es una relación cultural, una relación ideológica y política, porque ellos nos dan a nosotros enseñanzas de su manera de concebir el ambiente, la relación entre el ambiente y el ser humano, que nosotros tenemos que ir hacia ahí, una sociedad de esa característica, ¿no? No ver al monte como dólar, como dinero y como sujeto de enriquecimiento individualista, que después cuando vos te vas, te lleva a Dios, Ñamandú, con quien fuera, vos te vas solito, desnudo, y te comen los gusanos. Miki, dentro de este Congreso uno de los objetivos que se apuntan es la emancipación, ¿no? Que si uno por ahí revisa todo lo que estamos charlando, más o menos entiende cuál es la búsqueda, ¿no? Pero si hablamos a nivel institucional, tenemos por un lado un Estado consolidado, un país
tenemos instituciones del Estado que corre riesgo, tienen que convivir corre además, riesgo. ¿no? Entonces, si hablamos de emancipar a estas comunidades, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que en el caso de la nación-estado, estamos hablando arranca la República, hace 200 años, y este concepto de respetar a las naciones originarias en su concepto de nación-pueblo. Y que la coexistencia, el tema de asegurar, por ejemplo, el disfrute y la posibilidad de la inscripción de culto, que todos tenemos derecho a ejercer nuestra fe, nuestro culto, y hacer las alegorías, las plegarias, las rogativas, las bendiciones, todo lo que se hace, y estos son de carácter laico y ecuménico, y ese estado de la que tenemos que ir, no un estado monocultural, católico, sino que tenemos que hacer un estado laico, una educación laica, educación pública, y el Estado, por supuesto, que tiene que financiar universidades, escuelas públicas, y también seguramente va a contribuir y va a llevar financiamiento a las universidades privadas, como por ejemplo acá. Hay un financiamiento en la universidad privada donde el costo por alumno está alrededor de 3.000 pesos. O sea, estamos financiando para una élite, ¿no? Y bueno, y ese son los procesos contradictorios, pero también del ejercicio del Estado. Claro, el forma Estado parte de la actividad del Estado. Claro, del pero Estado también como hay que institución. priorizar y privilegiar lo que está en deuda del Estado hace 200 años con su pueblo. Hay una deuda que se llamó, que plantea el ingeniero Rovira y Néstor Kirchner, que es la deuda social. Es decir, cuando los sectores económicos de la dictadura y que prosiguió ideológica y políticamente en la democracia, ellos lo que hacen es que toda la sociedad se haga cargo de la deuda de los sinvergüenzas, de los vivos, de aquellos que tomaron crédito internacional. Y después que hicieron que todo el argentino pague esa deuda. Y hoy este Estado está pagando la deuda de los privados, ¿no? Y que a lo mejor tomaron crédito para hacer un registro contable, no invirtieron en tema productivo, y estamos pagando como sociedad. Esa deuda, esa parte es una deuda, la deuda a la salud, la deuda a la educación, la deuda a la vivienda, la deuda al trabajo, a los proyectos productivos regionales, al poner valor en el buen vivir, los productos que hay que hacer desde el desarrollo, por ejemplo, la Feria Franca, todo ese directo del productor al consumidor. Es decir, eso tiene que ver con la soberanía, tiene que ver con nuestro hacer colectivo, popular, democrático, de libre determinación de nuestras sociedades que habita y coexiste. En el caso de Misiones, todas las expresiones están desde los turcos, armenios, están los coreanos, están también los polacos, alemanes, están los brasileros, los paraguayos. Es tan hermoso y rico nuestra práctica fraterna porque está también la nación originaria inyectándonos ese valor fraterno de la tierra sin mal, del respeto a la naturaleza, pese a que algunos tumba todo, digamos, ¿no? Por eso que me parece que el 30 tiene que ver con todo eso, tiene que ver. Y yo le invito. Este es un material que figura en un lugar electrónico, en una página web, que pueden bajar a todos los docentes y quien quiera leer de qué se trata ese 30. Y justamente acá está uno de sus capítulos que se llama El Congreso de los Pueblos Libres de Arroyo La China. Acá. Y esto puede bajar en AS, o sea, www.as, todo junto, guaraníesmisiones.org. Ahí Perfecto. puede descargar este PDF de este material. Mico Herón, gracias por estar en el programa. Bueno, esto es de ustedes. Disfruten, recuerden, www.asguaraníesmisiones.org. Gracias, Miki. Gracias. Nos vamos a un corte en el próximo bloque. Martín Arejoli y la situación del Consejo Deliberante de la ciudad de Posadas. Ya venimos. Everything about you tells me I'm yours.